Muy buenos días, compañeros. Cordial y respetuoso saludo. Nos encontramos en este momento para abordar la actividad número 2 de la guía del curso, Pedagogías y Didácticas Contemporáneas. Entonces, ya estableceremos obviamente el orden y los momentos para desarrollar la actividad. Muy buenos días, compañera Fanny. Muy buenos días, compañero Omar. Buenos días, compañera Jessica. Buenos días, compañero Omar y compañeras. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenos días, compañera Gloria. Muy buenos días, compañero Omar, compañera Fanny, compañera Jessica. Ok, bienvenidas. Mi nombre es Omar Ratia. Voy a tomarle la vocería de pronto de la orientación de la dinámica del trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, un caluroso saludo de respeto a la doctora Deiser Gutiérrez, directora del curso de Pedagogías Didácticas Contemporáneas. Un abrazo enorme, nuestro respeto y agradecimiento por su trabajo asertivo en la orientación en los foros y en las diferentes temáticas que abordamos en el presente curso. Entonces, compañeros, la actividad, obviamente a nivel expositiva, va a tener 5 momentos. En el primer momento desarrollaremos una matriz, según la dinámica de la guía, sobre lecturas autorreguladas, direccionadas a visibilizar la genealogía de la educación y la pedagogía. En un segundo momento, compañeros, el trabajo se desarrollará un histograma para compilar aproximadamente las ideas que extraemos de las primeras lecturas. Realizaremos en un tercer momento, compañeros, la matriz de nuevas lecturas autorreguladas relacionadas con los paradigmas pedagógicos históricos, compañeros. Un cuarto momento, el trabajo se expone un análisis crítico de alguna de las temáticas que obviamente nos llamaron la atención y lo vamos a exponer de una manera crítica, compañeros. Como un último momento, compañeros, haríamos digamos, una dinámica colaborativa para responder sobre nuestro proceso de autoevaluación. Entonces, sin otro aspecto particular, comenzaríamos, compañeros, a desarrollar el primer momento de la actividad. Entonces, las lecturas autorreguladas para resolver la primera matriz. Y si me lo permiten, comenzaría, compañeros. Entonces, para esta primera matriz es sobre la temática de Rodríguez, 2016, hacia una genealogía de la educación y la pedagogía. Entonces, es un compilado de historia sobre los génesis y el recorrido que tienen las pedagogías a través de la historia, compañeros, ¿sí? Comenzaría a decirles que me llamó la atención una parte, sobre todo de este proceso que es como referente a lo que sucedió en la Ilustración. Entonces, haré mi análisis sobre esa parte, compañeros. No sin decirles que de manera genealógica, el aporte de Sócrates, de Pitágoras, de Isócrates, pues destaco el énfasis de sus idearios que están obviamente colocando la dimensión humana como primer elemento. Y obviamente en consecuencia para estos autores es fundamental la participación de todos los asuntos públicos y el reconocimiento de la ciudadanía. Sin embargo, pues la pregunta que me planteo es la siguiente, compañeros. Cuando emerge la Ilustración, ¿qué sucesos importantes a nivel de las políticas, a nivel científico, a nivel estético, industrial, de forma industrial, digamos, en la parte educativa? ¿Qué sucede? Entonces me haré referencias a esos aspectos. Entonces, cuando emerge la Ilustración, compañeras, la autora expresa que reacciona contra todas, obviamente, las poses totalitaristas y obviamente como ese índice teológico que había en la época, entonces arremete contra la Iglesia Católica y de las monarquías absolutistas que en ese momento se encontraban. Fue el tiempo en que sirvió de inspiración a
a los procesos de la revolución independista. En los territorios, pues obviamente americanos sometidos a la conquista, pues este es un hecho fundamental para establecer obviamente la dinámica racional de interpretación. Se gesta la Revolución Francesa, obviamente por ende, y se postula un nuevo imperio donde domina la razón, ¿sí? El conocimiento como ciencia, también como conocimiento jurídico, para el respeto de muchos de los derechos en ese momento se vulneraban, porque ya le digo, la monarquía absolutista que se producía ahí en esos entornos. Entonces emerge obviamente un nuevo hecho de formación a nivel estructural en nuestros planteamientos pedagógicos. Entonces es importante, compañeros, además había unas discrepancias con Kant y obviamente Rousseau, pero sin embargo después convergían en que obviamente la postulación de liderar la ciencia como tal y obviamente a nivel de investigación en los paradigmas de pedagogía, pues obviamente restablecieron una estructura que pues comienza a emerger con situaciones para consolidarse después en las pedagogías liberadoras, obviamente los procesos nuevos en la dinámica de la estructura académica y pedagógica, compañeros. Entonces, esto es más o menos a grandes rasgos lo que yo les puedo aportar a esa importante lectura. Muchas gracias. Otro aspecto importante por mencionar es que la epistemología tiene sus raíces en la herméutica y la pandeia, donde su cultura y su concepción humanística intervienen en la antigua Grecia, encontrando subrayados de importancia en la mayéutica y la dialéctica. La mayéutica es conocida como la habilidad de descubrir verdades, según el método socrático, refiriéndose a la forma de encontrar una verdad a través de un método diferente. La dialéctica es un diálogo que permite una discusión entre teoría y la ciencia, buscando una explicación argumentada y confrontada entre sí. Hace relación a la enseñanza y el aprendizaje visto desde la ideología y la investigación, con una eficacia en la contribución de la comprensión pedagógica basada en la cultura. Esta se representa a través de la simbología y las concepciones humanísticas. Cuando hablamos de humanizante, hacemos referencia a la dignidad humana, que es un argumento libre y viable en el buen trato a los seres humanos. Paindeyas hace referencia al asunto de crianza pues, que tenían los niños desde la sociedad, les compartían los valores y saberes para llevarlos a cabo en acciones cívicas. Y por último, menciono historiedades, pues que nos habla de los sucesos que surgen en la actualidad, en el ambiente y pasan a ser históricos. Gracias. Ok, muchas gracias, compañera Fanny, por globalizar la dinámica en ideas para complementar la lectura. Muchas gracias por su aporte, compañera. Y pues continuamos con la dinámica. Entonces, hay alguna compañera que nos quiere aportar sobre la lectura, segunda lectura de Tejanos, por favor. Muchas gracias. Compañera Gloria, por favor, active su micrófono. No le estamos escuchando. ¿Ahora sí me escucha? Sí, señora, correcto. Sí, continúe, profe. Entonces me corresponde a mí todo lo relacionado con las preguntas autorreguladoras de Texano. Ok, muchas Fíjense gracias, que es la compañera. pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Es el arte de enseñar. En una época se llamó el oficio, pero es el arte de enseñar. ¿Qué es la didáctica? Pues la didáctica son todos los recursos y los medios con los cuales el docente utiliza para su enseñanza. ¿Qué es una escuela normal? Una escuela normal es donde se forman a los docentes. Se empieza desde muy temprana edad esa formación en los conceptos pedagógicos y la forma como se dictan las clases. Es muy importante pues resaltar los normalistas, ¿no? Porque son personas que saben coordinar muy bien todos los procesos que se llevan
metodológicos en un aula de clase. ¿Qué es el otro aspecto? Es debe ser el perfil del docente. Entonces, el perfil del docente debe ser una persona formada integralmente, es decir, con todas las virtudes y todo lo concerniente a sus conocimientos de sus áreas y de la tecnología. Eso sí no lo podemos escapar. ¿Qué es, un infante? Entonces, el infante es un niño. Ahí reconozco a Aristóteles en la razón. Dice Aristóteles que todos los seres humanos tienen la razón. ¿Sí? Es muy importante porque ahí podemos resaltar en las aulas de clase que todos los niños aprenden de diferentes formas, con diferentes maneras. Hay que escucharlos. ¿Qué es una escuela? Una escuela es un conjunto, es una institución. Imagínate donde muchas veces las personas es lo último que pueden adquirir, un quinto de primaria. Entonces allá es un conjunto de saberes, de conocimientos. Por eso el docente de básica primaria debe estar muy bien formado en todos los, es decir, dar una formación adecuada, con una metodología adecuada para trabajar en una escuela. ¿Qué Complementando lo que la compañera Gloria está diciendo, y es interesante el hecho de que los docentes capacitados, y es donde la autora resalta el proceso que surgió a medida de que surgió la necesidad de maestros capacitados. Fue necesario entonces traducir, ¿sí?, algunas obras al castellano. Y un punto importantísimo, y me gustó mucho y lo resalto porque a medida de que hubo esta necesidad, los traductores debían ser expertos en temas educativos y pedagogía, de tal forma de que favoreciendo una traducción más limpia, ¿cierto? Y donde no solamente era traducir significados, sino que ellos también iban a interpretar el tema pedagógico. Otro aspecto importante que resalto en esta época es donde aparece la pedagogía experimental que surgió en Francia, y es un avance relevante en el conocimiento científico de la educación, ¿sí? Siendo que la pedagogía experimental es la aplicación del método experimental a los hechos y las situaciones educativas. Y recordando entonces que este punto importante de la pedagogía experimental se originó sobre todo pues en América Latina, aplicando todos estos conocimientos para el avance de la educación. Eso quería complementar, compañeros. Ok, muchas gracias, compañera Jessica. Entonces, se termina el primer momento del análisis de las lecturas autorreguladas para, obviamente, generar el proceso de comprensión de la genealogía de las pedagogías de la educación, compañera. Entonces, ahora continuamos con el segundo momento, y en el segundo momento es para hacer la exposición del histograma que nos pide la guía, para hacer la comprensión también de las anteriores lecturas según el proceso dinámico de la genealogía de la pedagogía. Entonces, en esta parte, como grupo colaborativo, seleccionamos el aporte de la compañera Fanny, o sea, del histograma de la compañera Fanny. Está visibilizado en la pantalla. Entonces, es el momento, compañeros, de aquí generar una exposición cortica sobre cada uno de los aportes que podamos complementarle obviamente, al histograma que está siendo expuesto. Entonces, nuevamente, compañeros, bienvenidos, y vamos a aportar cada uno nuestro proceso de comprensión al respecto. No sé si la compañera Gloria ¿Tiene audio la compañera Gloria? cerrado? Ya. Señores, tengo el audio. Bueno, compañera, si quiere, por favor, continúa. Bueno, yo voy a hacer todo un gran resumen del historiograma, de la cual leí o realicé. Entonces empezamos por el primer momento, que es pues toda el nacimiento de la pedagogía en sí, que se basa en Sócrates, Aristóteles, Hipócrates, Platón. Y teniendo en cuenta todos estos aspectos, yo dividí en tres partes. El primero es los sucesos,
y los segundos son los retos alcanzados. Entonces, en la primera parte tengo la paideia, o sea, la hermenéutica, y los retos alcanzados es el ser, saber y hacer. En el segundo suceso tengo la mayéutica, la dialéctica, el siglo de las luces, revolución de la independencia, y tengo como retos alcanzados la participación política, civil, el diálogo, el ensayo, la liberación intelectual, la obligatoriedad de la escuela primaria. Tengo otro suceso que es las virtudes, creación de las escuelas normales en Latinoamérica, discurso pedagógico. Entonces tengo a Montaigne, a Montesquieu en 1883, Compaire en 1883 y Perry. Tengo otros sucesos que sucedieron en mi historiograma. Ok. No sé si la compañera Gloria ¿tiene audio, compañera Gloria? Pero ¿por qué me lo apagan, por favor? Bueno, continúo. Conocimientos matemáticos, literarios, desarrollo de ideas, la pedagogía para hacer las ciencias de la educación, nuevas lenguas en América. En América ya llega el inglés, el francés, el español, la epistemología. Tenemos algunos institutos pedagógicos en la época del 30, en 1908. Entonces tenemos como grandes retos reconocimiento de la pedagogía, como formación de maestros, la pedagogía, nace en Francia, la conquista, la Facultad de la Filosofía, Ciencias de la Educación, progreso del aparato económico, intelectual, filosóficamente positivista, y el llamado CEP, que es el C, Zona de Educación Prioritaria en América Latina, traducción de la historia de la pedagogía en los idiomas inglés, francés, castellano. Bueno, luego viene un aspecto muy importante que es el maestro necesita o requiere nuevos, ¿cómo se dice? Capacitaciones. Entonces, ahí vienen todos los pensamientos franceses, que es lo que nos enseñan, y la obra que más se destaca es la de Emilio. Luego viene la obligatoriedad de la enseñanza primaria, métodos de la pedagogía, Piaget, psicología del niño y la educación en inglés, está Piaget. Y hay una parte muy importante que tenemos a Montaigne, Rabelais, Madame, Sources, agregan visiones a través de la obra Molière. Psicología moral, eso ya, el renacimiento humanista, Compaire en 1908, instalación de las escuelas normales, el discurso pedagógico, carácter cultural de las escuelas normales, esos son sucesos, Penelón, doctrinas pedagógicas con sus metodologías. Defiende a la pedagogía, propone un nuevo estatuto docente de la pedagogía, y eso nace en el año de 1979, sin antes reconocer que también ya sale el famoso Piaget, que pone la psicología experimental, la pedagogía ya es experimental, y el desarrollo del niño. Luego vienen otros aspectos importantes para la historia de Muchas gracias, compañera Gloria, muy gentil por su visibilidad enorme en el proceso de globalizar su génesis en la construcción obviamente, del proceso de genealogía de las pedagogías. Continuaría aportándole a la compañera Fanny en su excelente histograma, donde ella habla a nivel cronológico de Kant y de Rousseau, y obviamente con sus ideas principales, que la habilidad de la educación de la pedagogía radica en la naturaleza humana. Rousseau menciona que el hombre, al tocar las cosas, las imperfecciona, viniendo perfectas de Dios, ¿no? Entonces yo complementaría ahí en ese histograma que estas dinámicas de Juan Jacobo Rousseau, de Immanuel Kant, las ilustraría como pedagogías más bien de la ilustración, valga la redundancia, ¿sí? Y obviamente, pues ahí, como muestra la compañera en su exposición del histograma, asumen un componente teológico, ¿sí? Yo anexaría a otro autor en esta partecita, que es a Cormelio, que trata de visibilizar como la didáctica magna, aprendizaje por diferentes métodos. Obviamente esto parte de la historia, ¿no? De Juan Jacobo Rousseau, complementaría de la obra maestra de una buena educación es formar a un hombre racional. Y de Kant,
que contribuye de forma sustancial a crear el delirio de la superioridad del conocimiento de la ciencia, pero no como el hombre superior, sino como más bien como los aportes que tuvo hacia la ciencia. Pues sí, Kant de pronto tenía algunas divergencias con Rousseau, pero afortunadamente para la pedagogía y para la ciencia convergen, ¿sí? Rousseau plantea que el hombre educado e ilustrado, desde el equipaje de su saber, exhibe la ilusión de progreso en su tránsito al porvenir. En cuanto a Kant, la búsqueda de la perfectividad humana abre las puertas al progreso, libertad y la razón. Estas dos ideas convergen obviamente y generan todo lo que nosotros conocemos en esa, digamos, dinámica que cambia el rumbo del mundo, que son los procesos dinámicos que se dan en la ilustración. De tal manera que rompe todas aquellas posiciones absolutistas, ¿cierto? Totalitaristas de la iglesia, y también obviamente los esquemas de las monarquías y las posiciones absolutistas, que ya lo decía. Entonces, son cambios profundos que se dan en la humanidad, ¿no? A nivel cultural, a nivel social, etcétera, etcétera. Y todo esto obviamente aporta a lo que ya conocemos, pues el cambio estructural que se da en Europa con la Revolución Francesa. Muchas gracias. Este sería mi aporte para complementar el histograma. No sé, algún compañero continúa. Continuando con el tema. Tenemos compañero, yo Compañera aporto Fanny. en este paso. Compañera Fanny, por favor, tenemos dificultad con su audio. Voy a seguir con la parte de la educación humanista, de la pedagogía de la liberación, para que usted regule lo del audio y entonces usted finaliza con la parte, ¿les parece? Voy a hacer eso. Entonces, otro punto importante del histograma es sobre la pedagogía de la liberación, y yo quiero resaltar algunos personajes que fueron, que aportaron, ¿sí? De una manera muy significativa a este periodo. Entonces resalto a Bolívar de 1819, donde él realmente expresa que la esclavitud es la hija de las tinieblas, sí, y que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Entonces también vemos que se derrumban, en este periodo se derrumban las monarquías europeas y la esclavitud. Entonces, continuando también en 1840 con Simón Rodríguez, donde él dice que la educación debe ser por vocación, ¿sí? Y entonces apuesta sobre la educación científica y el saber. También aparece el señor Urdaneta en 1865 con la educación humanista, donde dice que la formación de la ciudadanía para la convivencia con valores cívicos en una sociedad que ha de aprender a resolver sus conflictos superando el método de la guerra entre hermanos. Luego en 1993 aparece Freire, en 1925 también aparece Mariátegui, ¿sí? Laren y Jaramillo en 2006, entre otros personajes que fueron importantes en este proceso de la pedagogía de la liberación. Muy amable, Jessica. No sé si la compañera Fanny de pronto ya nos puede Sí, aportar. compañero, ya pues mi señal está un poco débil, pero ya les voy a hablar de la didáctica pedagógica, ciencia de la educación. Les voy a hablar de 4 grandes pensadores. Tenemos a Claparede, citado por Freire en 1998, nos dice que la pedagogía para transformar necesariamente separarse de la filosofía y aliarse con la psicología y adoptar base de la pedagogía experimental. Hablando de Way, él nos dice que la pedagogía está significada desde el oficio del maestro. Para Durkheim, las facultades de la educación, los alumnos que llegan a las aulas pertenecían a la burguesía intelectual. En el año de 1990, la pedagogía son teorías y no acciones. Esta teoría, manera de practicarla. El pensamiento continúa vigente y activo en el mundo intelectual francés.
la intelectualidad latinoamericana con la que tendrá que decidir si es o no el camino a seguir. Y por último, Hamelin en 1998 escribe sobre la educación. Dice que es un principio, un asunto de espíritus distinguidos y de la experiencia, y nos menciona que la ciencia de la educación se trata pues con un respeto diplomático. Gracias. Muchas gracias, Fanny. Muy amable. Creo que ha estado muy ilustrado el proceso de comprensión de la genealogía, cada uno haciendo sus aportes y complementando obviamente el historiograma. Sabemos de las situaciones obviamente particulares de conectividad que en estos procesos se generan, pero tengamos paciencia, compañeros, y todos vamos obviamente aportando en la dinámica. Entonces, muchas gracias. Finalizado obviamente el segundo paso, damos continuidad al tercer momento del trabajo. Entonces, el tercer momento también se expone, hay una serie de lecturas con unas matrices obviamente que insertamos para obviamente hacer el proceso de comprensión. Entonces, comenzaría, compañeros, a hacer mi aporte individual, ¿sí? Entonces, lo hago sobre el colectivo de autores. Hay 6 capítulos que de manera colaborativa nos repartimos con la compañera Jessica. Hago el aporte de los 6 primeros. Pues es una compilación de muchas pedagogías, y comenzando desde sus inicios con el tradicionalismo, pasando por conectismo y obviamente llegando hacia las metodologías activas, ¿sí? Me llama la atención y por eso hice una pregunta y la voy a hacer obviamente visible en la exposición, es que ¿en qué se apoya la corriente pedagógica autogestionaria? ¿Sí? Para crear una escuela diferente a la tradicional. Entonces, la escuela autogestionaria pues rompe todos esos esquemas tradicionales, por eso hice mi aporte acá, y obviamente pues trae nuevas propuestas, ¿sí? Entre ellas pues voy a dar la respuesta, por favor. Entonces, se apoya en la autogestión, que es como el génesis a lo que nosotros ahorita estamos replicando en nuestras profesiones, desde la parte de nuestras maestrías, de nuestros doctorados, especializaciones, que es obviamente el aprendizaje autónomo. Es interesante obviamente hacer esta relevancia a esta metodología, ¿sí? Y obviamente pues la autogestión, perdón, qué pena, se utiliza al mismo tiempo como un medio y un fin en la educación. Un medio en la medida en que busca experimentar innovaciones, ¿sí? Y un fin, ya que la autogestión implica el desarrollo de la responsabilidad de los estudiantes por su propio aprendizaje, ¿no? La formación de valores sociales orientados al colectivismo y la participación social. Algunas características aquí que voy a resumir sobre este concepto, pues entonces los estudiantes asumen muchísimas responsabilidades de sus aprenderes y obviamente de perfeccionarse. El profesor se caracteriza por su no directividad, pues obviamente haciendo la distancia de los métodos tradicionales. Renuncia a ser el exclusivo poseedor del poder y lo comparte con el grupo, obviamente. Se sitúa a disposición de los alumnos, ofrece sus conocimientos y ayuda para que el grupo logre sus objetivos. En su rol de animador del grupo plantea preguntas, suscita problemas, estimula y muestra obviamente soluciones y alternativas posibles, ¿sí? Entonces, mediante la comprensión empática del docente, enriquece sus relaciones con el grupo y esto le da una nueva dinámica, obviamente, para abrir las puertas a todo lo que ahí en adelante sigue, propuestas obviamente activas con el constructivismo, etcétera, etcétera, para obviamente cambiar los paradigmas absolutamente en la pedagogía moderna. Ese sería mi aporte, compañeros. Muchas gracias. Yo quiero complementar un poco, ya que también me correspondió este mismo libro sobre colectivos de autores. Entonces, en los capítulos siguientes nos refleja también el tema de eso, de los procesos cognitivos, el tema del aprendizaje, y entonces miramos de que hablamos de los enfoques cognitivos, ¿sí? En los modelos pedagógicos contemporáneos. También resalto las ideas del psicólogo norteamericano Brunner, ¿sí? También tenemos allí unos puntos importantes sobre los conceptos básicos de la pedagogía operatoria de Piaget y los principales esquemas también del mismo.
las bases fundamentales y tesis del constructivismo, otros puntos importantes que también estaban allí en este libro, ¿sí? Las dimensiones del constructivismo, las características de la investigación-acción, que se demuestra su presencia en la práctica de la docencia. Sabemos que es súper importante el tema de la investigación en el contexto educativo, ¿sí? También hacia dónde se direcciona este enfoque de investigación-acción. También el planteamiento de la teoría crítica de la enseñanza, ¿sí? Y esos hay unos objetivos claros aquí. Y también el enfoque histórico-cultural como una contribución a la pedagogía contemporánea. Estos aspectos me parecen súper importantes y muy relevantes que nosotros nos queden presentes, ya que todos ellos fueron aportes súper importantes para el desarrollo del aprendizaje, ¿sí? Y al mismo tiempo como el docente, el rol del docente y también cómo se aprovecha el conocimiento desde las individualidades de cada una de las personas que hacen parte de este proceso. Muchas gracias. Ok, Jessica, muchas gracias por el complemento tan ilustrativo. Muy amable, muchas gracias. La compañera Gloria, la compañera Fanny, ¿tienen audio, por favor? Entonces continúo yo con el señor Casanini. Pareciera que Casanini y Texano se hubieran puesto de acuerdo en los temas a tratar, en la vocación del maestro, una cantidad de cosas que me interesan, el perfil del maestro me interesan. Pero entonces Casanini viene aquí a tratar un tema muy importante que es el neoliberalismo. Y por eso es que él entonces hace una comparación de paradigmas de lo que pues, podría haberse cambiado ese paradigma y ese perfil del docente, ese modelo con el nuevo neoliberalismo. ¿Qué hace con eso? Pues fue un señor llamado de apellido Sarmiento. Entonces, por eso dice que fue toda la parte del objeto social sarmientista y que ha cambiado algunos paradigmas en la educación. Y dentro de ellos, entonces, establecemos que cambió el perfil del docente, que el paradigma de una política neoliberal, esa política neoliberal es que lo que se ha querido quitar algunas costumbres de lo que se venía trayendo en la enseñanza a otros sistemas, a obedecer al Estado. El Estado entonces pone a los docentes como servidores del Estado mediante un salario. No es, Sacanini dice que los docentes se les ha quitado un poco de virtudes. ¿Y por qué? Pues me imagino que pues cuando inició la educación no había recursos para pagar, entonces el docente era una persona virtuosa, pues estaba decidida también a la pobreza, a la humildad, a la sencillez. Pues ahorita cambia a ser un docente totalmente diferente. Y pues ya en las normales se ha restablecido que el docente debe tener vocación, no porque me equivoqué de carrera o porque yo quería estudiar derecho o porque la educación es lo que da plata. Entonces, a eso también yo le hallo la razón a Sacanini, porque pues realmente sí, hoy en día hay muchos docentes que, pues me da pena así decirlo, pero pues van por el interés económico, más no por esa virtud de enseñar a los niños, por ser virtuosos, ejemplo, modelo de superación. Entonces, a eso va Sacanini. Entonces pone algunos paradigmas que tengo en mi mente, que son el paradigma alterno. Entonces habla sobre ya la escuela nueva, el constructivismo, el aprendizaje significativo, la libertad religiosa, y todo esto se viene también poco a poco, la libertad de la expresión del niño se viene a convertir en un demasiado libertinaje, bueno, ¿qué más? La tecnología, el docente que respectivamente, pues así sea como sea el docente en la actualidad, pues gracias a Dios a la tecnología, pues Nuevas estrategias, se correcto. ha facilitado más el trabajo en la escuela que los docentes antiguos, y eso es todo lo que tengo que decir. Si algo, pues Muchas señora gracias, tutora, señora. al trabajo.
Ok, muchas gracias, compañera. Bueno, compañeros, yo quiero hacer una retroalimentación, compañera. Me disculpo por inestable. Entonces, continuando con el tema, hay una línea estrecha entre la didáctica y la pedagogía. Estas dos se aportan y se complementan de manera contundente en la educación. Es que ellas son parte de la educación y permiten aprender y enseñar. Esta tendencia, el maestro es el centro del proceso de enseñanza. La escuela es la principal fuente de información para el educando. Es el agente esencial de la educación y de la enseñanza, jugando el rol de transmisor de información y de sujeto de procesos de enseñanza. Es el que piensa y transmite de forma acabada los conocimientos con poco margen para que el alumno elabore y trabaje naturalmente. Gracias, compañeros. Ok, muchas gracias, Juanicita, muy amables. Vamos a hacer una pausa por un momentico por la dinámica de Zoom, entonces, y continuamos. Muchas gracias.